14. Joel 1, versículo 13 y 14. Recuerde que es muy importante que cuando hablamos de leer la Escritura lo hagamos, pues es esta la que tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos. No son las palabras de un hombre, es la palabra de Dios la que tiene ese poder para operar en todos nosotros. Niños, es importante que ustedes sepan que esta enseñanza también es para ustedes y que es importante que presten atención, que tomen nota de lo que están escuchando. Pues si ustedes guardan estas verdades desde temprana edad, se evitarán tantos problemas y tantos sufrimientos innecesarios, pero lo más importante es que a temprana edad podrán creer en Cristo y gozar de esa plena salvación que Él provee para aquellos que creen. Vamos a leer entonces Joel capítulo 1, 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Señor, ningún hombre podrá enseñar fielmente tu palabra a menos que tu Santo Espíritu obre para bien de quienes nos escuchan y para bien de quien enseña. Hoy esta iglesia local te ruega y te suplica, prepara nuestros corazones para recibir con buena disposición tus enseñanzas, no solo para oírlas, sino para llevarlas a nuestra práctica. Por favor, que hoy nada nos distraiga del mensaje que tienes para nosotros, que con corazón manso y humilde respondamos en obediencia para gloria y honra de tu nombre. Que hoy haya convicción de pecado en nuestro corazón, ánimo y consuelo para el que esté cansado y abatido, y nuevas fuerzas para todos los presentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos el contexto entonces de nuestro libro de Joel para tener claro el panorama de lo que el profeta nos está diciendo. El pueblo ha recibido juicio de Dios porque se ha apartado de los términos del pacto. Ha enviado un ejército poderoso de langostas que han devorado todo. El pueblo está viendo cómo ahora está siendo tratado ya no como amigo de Dios, sino como enemigo de Dios, pues las langostas fueron utilizadas con Egipto. Y Dios ahora le dice a su pueblo, tengo que tratarlos como enemigo, pues ustedes se están comportando como tal. Este juicio claramente tenía un propósito: mover a los hombres no a destrucción, sino a arrepentimiento, mostrarle a los hombres la consecuencia del pecado y que su abundancia y prosperidad y bendición tenían un origen, Dios mismo, no ellos. Pero vimos también a través de la lectura de este primer capítulo que a pesar de tan dura sentencia, el pueblo seguía adormecido en el pecado. No estaba clamando ni gimiendo a Dios. No estaban sufriendo el hecho de que su relación con Dios se afectó, sino que estaban perdiendo su bienestar horizontal. Pues también aprendimos que este pueblo se había vuelto un pueblo religioso que cumplía con los rituales del templo, no por amor a Dios, sino para acallar sus conciencias de pecado, pues con una mano querían cumplir con los rituales y con la otra mano seguir pecando. Esa es la tendencia que acompaña a muchos hombres en nuestro tiempo. No podemos pretender seguir a Dios mientras queremos preservar el pecado de este mundo. Alguien ilustraba con acierto que este fenómeno es más o menos lo que sucede con aquellos que intentan cazar monos.
En algunas culturas se usa la cacería de monos y el ejercicio para llevarlo a cabo es poner un recipiente como una especie de botella con algo adentro que al mono le llame la atención. El mono simplemente introduce su brazo, la botella es diseñada de tal forma que el brazo quepa, pero una vez toma lo que está adentro, ya no puede sacar su brazo. Y él no es capaz de soltarlo y prefiere quedarse atrapado que soltar aquello que está en la botella. Esto es lo que causa que sean capturados y sean muertos. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Para poder seguir a Dios, nosotros tenemos que soltar el pecado. De lo contrario, permaneceremos esclavos a Él hasta nuestra muerte y nuestra destrucción. Seguir a Dios implica soltar el mundo y el pecado que Él provee, pero tratar de hacer las dos cosas es imposible. No hay vida en Cristo mientras sigo aferrado al pecado. Suelto el pecado y sigo a Cristo, pero las dos cosas no se pueden hacer juntas. Y el libro de Joel lo ha mostrado muy bien en este primer capítulo. Ha mostrado las consecuencias de un pueblo que en todas sus esferas, gobernantes, miembros del pueblo, se encuentra aferrados a su pecado. Quedó expuesta la religiosidad, quedó expuesta su falsa devoción a Dios, pero ahora el profeta hace un llamado y llama al pueblo a un clamor genuino. El título de esta enseñanza es Llamado a un clamor genuino. Ya se mencionó ese falso clamor que el pueblo levantó. Ahora el profeta vuelve y les dice: ceñíos, lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La estructura de estos pasajes vamos a desarrollarla de la siguiente manera: el debido clamor de los sacerdotes y el debido clamor del pueblo. Hay dos poblaciones a las que el profeta se está dirigiendo. Primero, a los sacerdotes y ministros del pueblo de Dios. Y segundo, al pueblo mismo y a todos los que ejercen autoridad dentro del pueblo. ¿Y cómo es ese debido clamor de los sacerdotes del que está hablando el profeta? Dios está mostrando el orden en el que debe iniciarse un verdadero arrepentimiento. Está mostrándole a su pueblo que las cabezas tienen una enorme responsabilidad en guiar al pueblo. No podemos esperar como siervos de Dios que el pueblo haga algo que sus autoridades espirituales no hacen. Pero como lo vamos a ver ahora, el hecho de que las autoridades espirituales no lo hagan no exime al pueblo de la responsabilidad de hacerlo. El profeta entonces empieza hablando a aquellos que tenían funciones de servicio a Dios. Inicia diciéndoles: ceñíos. Esta palabra significa apresuraos, sed prontos, reaccionad y comenzad a lamentarse de la situación. Lloren, lamentense. Esto lo que significa es reconozcan su pecado. Ese es el uso del término. Lamentense por su situación. Digan al Señor: Señor, reconocemos nuestra maldad, nos dolemos por lo que estamos viviendo. ¿Y por qué el profeta tiene que volvérselo a decir? Lo aprendimos el domingo pasado. Porque el pueblo no lo estaba haciendo, ni siquiera los sacerdotes que eran responsables de interceder por el pueblo ante Dios. Es decir, en este momento del sufrimiento que está viviendo el pueblo, los sacerdotes deberían estar lamentándose y rogando al Señor que tenga misericordia. Pero esta vez hay una intención en el profeta, o más bien en Dios a través del profeta. Es llamar a un arrepentimiento verdadero. ¿Y por qué tienen que ser los sacerdotes los primeros? Primero,
porque Dios les ha llamado a ser ejemplo para el pueblo. Pero dos, porque en ellos también hay gran responsabilidad cuando el pueblo se aparta de la verdad. Acá hay una verdad implícita. Muchas de las situaciones que vive una congregación, muchas de las situaciones que vivió el pueblo en lo espiritual, era porque sus autoridades espirituales habían descuidado sus responsabilidades asignadas. Así que el profeta les está diciendo: lamentense, porque ustedes también son responsables de este mal, porque han abandonado la tarea que les ha sido comisionada. Lamentense y vuélvanse a Dios, pero hagan que el pueblo también se vuelva. Pero recuerdan que el domingo pasado, al terminar, hablamos de que todo dejaba en evidencia de que parecía que no había uno solo que estuviera agradando a Dios, que todo el pueblo se había desviado de la palabra de Dios y del pacto. Pero acá en este pasaje tenemos evidencia al menos de uno, de un remanente separado y apartado para tal comisión. Léalo conmigo a ver si puede observarlo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Joel se está incluyendo ahora en este clamor. Ya no habla como alguien ajeno al pueblo. Joel se está presentando como uno que intercede al Dios vivo y verdadero, a mi Dios, el que ha enviado este juicio sobre todos nosotros. El profeta les está diciendo: giman, manifiesten su dolor y su vergüenza por el pecado, duerman en silicio. Esto eran conductas de dolor, pero no de dolor superficial, no de dolor externo. No son esas lágrimas de cocodrilo de las que hablábamos el domingo, en las que lloro, me siento mal porque hice algo malo, bien a mi manera. No, lo que él está diciendo es: muestren externamente lo que verdaderamente está pasando en el interior. Dolor porque nos hemos apartado del Dios vivo y verdadero. El verdadero arrepentimiento al que se le está llamando a los sacerdotes tiene que ver con un arrepentimiento interno, no externo. Hermanos, la religiosidad provee al hombre prácticas que acallan su conciencia, acciones externas, pero que no tienen ningún efecto en el corazón. El verdadero arrepentimiento empieza adentro y se manifiesta afuera. No son obras externas. Esas obras externas el profeta ya las denunció y las llamó como algo desagradable a Dios. Ahora está llamando a un verdadero arrepentimiento que empieza en el corazón, como lo muestra la Escritura. Pero pueden haber momentos de tal maldad en el pueblo de Dios que a nuestros ojos puede parecer que no hay uno. Pero en la historia de la iglesia nunca ha faltado remanente. En la historia de Dios, aunque a nuestros ojos pareciera que hay momentos en que toda la iglesia se corrompió, la historia de la iglesia y del pueblo de Dios nos muestra que siempre Dios ha preservado un remanente. ¿Recuerdan aquel momento en que Isaías, siendo perseguido, huye y el Señor lo llama en Primera de Reyes, capítulo 19, 10? Y le dice: ¿qué te pasa? Isaías le dice: Señor, he quedado solo. Ya no hay nadie que te honre. ¿Y saben qué le dice el Señor en el versículo 18? No, no, querido Elías, tú no eres el único. He preservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal.
aunque hayan momentos en que la iglesia entre en estados de tal maldad, que el pueblo de Dios entre en estados de tal maldad, siempre Dios tendrá un remanente fiel a Él, que no doble sus rodillas ni alabe a Baal con sus labios. Y acá tenemos a uno, a Joel. En medio de este pueblo, el profeta estaba intercediendo. Uno intercediendo por los muchos. Uno llamando a un verdadero clamor y a un verdadero gemir. Uno preservado por Dios para salvar a un pueblo que merece total destrucción. ¿Recuerdan la oración de Abraham? Señor, si hubieran tan solo 20, tan solo 15, tan solo 10, si hubiera tan solo uno. Y Dios, por misericordia, preservó a uno en este momento del pueblo para poder ser fiel a su pacto y no destruir a todo el pueblo como lo merecía. ¿Saben Dios por qué siempre preserva un remanente? Para poder permanecer vigente su pacto. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su pacto. Y siempre va a haber pueblo fiel a Dios, y siempre lo ha existido. Cuando leemos la historia de la iglesia, es que en este momento toda la iglesia se apartó. No, siempre ha habido un remanente fiel al Señor y lo habrá. ¿Recuerdan que hemos aprendido en nuestra teología pactual que Israel era un pueblo mixto en un sentido? Como nación habían judíos creyentes y judíos no creyentes. En este punto aprendimos el domingo pasado que Dios había enviado juicio sobre el pueblo no creyente. Pero acá aparece ahora el pueblo creyente. A un pueblo conformado por ¿cuántos? Por uno. El profeta. Porque sobre este ahora empezarán a operar las promesas del pacto. Porque la oración del creyente es escuchada y es atendida. Porque el clamor de misericordia del justo es escuchado y es atendido. Y es lo que vamos a ver que va a empezar a pasar en el desarrollo del libro. Pero por el momento entonces, ¿qué tenemos acá? Un pueblo que se ha apartado y un hombre que intercede llamando a aquellos que han sido comisionados para adorar a Dios y asumiendo él tal deber como profeta y siervo de Dios. ¿Y a qué los llama? A que clamen a Dios, a que rueguen a Dios. Y podemos empezar a aplicar inmediatamente esta responsabilidad frente a los que sirven al Señor. Todo aquel que ha sido llamado a servir al Señor tiene una doble responsabilidad. Cuando el pueblo peca, no habrá un momento en que podamos decir, Señor, he ahí a tu pueblo. No, porque el Señor respondió a Moisés que este es tu pueblo. Tú eres también responsable delante mío. Así que el sacerdote, el siervo de Dios, debe estar orando, intercediendo, gimiendo y clamando, aunque el pueblo no lo quiera hacer. Siempre deberá ir adelante llorando, aun cuando el pueblo no llore por el pecado, clamando por la necedad del pueblo, aunque el pueblo no sienta dolor por su pecado, porque en una medida en él también hay responsabilidad. Y qué gran deber entonces tienen los que sirven al Señor. Por eso servir al Señor es de temor y temblor. Porque el que sirve al Señor tendrá que dar cuentas por sus ovejas, las ovejas de Dios. Pero el deber del sacerdote es clamar de manera genuina, no fingida,
con rituales. Hay hombres que apelan a largas horas de oración en lo público, grandes sacrificios, exhibiendo sus esfuerzos para hacerle pensar al pueblo: qué pastor el que tenemos, todo el tiempo está orando, todo el tiempo está ayunando. Hipócritas, que por fuera parecen piadosos, pero en realidad sus corazones están completamente alejados de Dios. Pero ¿qué también nos muestra luego el profeta? Le dice primero: sacerdotes, ministros, vayan adelante, empiecen a clamar, empiecen a dolerse por el pecado, rueguen por el pecado aunque el pueblo no lo haga, ocúpense de este deber. Pero ahora se dirige al pueblo y le dice al pueblo cuál es su debido clamor. Y mire lo que dice el texto, versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ya habló a las autoridades, ustedes deben ir adelante. Ustedes deben ser los primeros en clamar y dolerse sinceramente por el pecado. Pero ahora también le dice al pueblo: ustedes deben proclamar ayuno. Convoquen asamblea. En la historia del pueblo de Israel, convocar asamblea era convocar a la reunión de todo el pueblo para apelar a la bondad y a la misericordia de Dios. Era una reunión solemne en la que el pueblo mostraba arrepentimiento y les dice: proclamen ayuno. Y acá hay una enseñanza importante respecto al ayuno según la Biblia. ¿Cuál es el contexto de esta situación? El pueblo está ¿qué? Afligido por causa de ¿qué? Del pecado. Ha recibido juicio por causa de ¿qué? Del pecado. Está adormecido en el pecado. ¿Y qué dice el profeta? Ayunen. ¿Para qué? Ayune para que la prosperidad llegue a su casa. No, ayunen para mostrar arrepentimiento a Dios y reconocer su maldad y buscar su rostro. El ayuno en la Escritura, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, nunca fue para conseguir un mejor trabajo, nunca fue para pedir una sanidad física, nunca fue para prosperar económicamente. El ayuno nunca fue para pedir cosas materiales. El ayuno en toda la historia del pueblo de Dios y la iglesia era para arrepentirse y buscar el rostro de Dios. Ese es el verdadero ayuno, como Isaías también lo describe. Es que voy a ayunar televisión para un mejor trabajo. Eso no es ayuno. El ayuno literalmente en la Escritura tiene que ver con abstenerse de ciertos alimentos para apartarme de mis prácticas comunes, ir al Señor en arrepentimiento y en un santo deseo de buscar su rostro. Ay, voy a ayunar porque tengo una cirugía. Ay, voy a ayunar porque mañana voy al banco a ver si me aprueban el préstamo. Eso no es ayuno, eso es aguantar hambre por una motivación pecaminosa. Ahora, está bien que ores para que el Señor te sane, está bien que ores para que puedas solucionar tus circunstancias económicas, eso es legítimo. Pero no uses el ayuno para eso, porque el ayuno no fue diseñado para eso. Y hoy hay miles de libros, claves para un ayuno poderoso, cómo obtener todo lo que pides en ayuno. Eso no es bíblico. ¿Por qué los está llamando a ayunar Dios? Porque se han alejado de mi pacto. Ayunen para reconocer el pecado y decirle: Señor, aquí estamos y nos volvemos a ti. Tú y yo necesitamos ayunar para decir: Señor, me he alejado de los términos de tu pacto y me arrepiento de ello, y quiero que hoy renueves mis fuerzas mientras te busco íntimamente, diligentemente, para alinearme a tu palabra y a tu verdad. Para eso ayunamos.
Para los problemas económicos no ayunamos, trabajamos. Porque a veces las personas quieren obtener mediante ayuno lo que no se obtiene mediante la diligencia y el esfuerzo. Por eso hay que leer toda la Biblia y todo el consejo. Congregad a los ancianos. Recordemos que en el pueblo de Israel los ancianos eran las autoridades de las tribus. Eran hombres que tenían una responsabilidad civil. Ya habló a las autoridades espirituales. Ahora también está hablando a las autoridades civiles. Hermanos, si algo tenemos que orar por nuestra nación, es que los que sirven a Dios se vuelvan a Dios y que las autoridades civiles también, que unos y otros reconozcan que se han alejado de Dios, de los términos que Dios ha establecido y vengan en arrepentimiento. Por eso cuando se proclamó ayuno en Nínive, todos ayunaron, porque todos se habían alejado, todos estaban violando la ley de Dios. Nuestro país está sufriendo las consecuencias del pecado, porque este país lleva décadas viviendo alejado de la ley de Dios. Y cada gobernante aporta su granito de arena para alejarnos más de Él. No hay ningún gobernante que merezca nuestros aplausos en la historia de este país, pues ninguno ha gobernado rectamente según los términos de la Escritura. Por eso necesitamos clamar por un verdadero arrepentimiento, tanto los que sirven en lo espiritual como los que sirven en lo civil y en las demás responsabilidades de un pueblo. Y dice entonces, a todos los moradores de la tierra, sí, toda la tierra tiene que volverse a Dios y clamar, reconocer que ha pecado contra Dios. Todos los seres humanos han pecado contra Dios. Sí, mi querido amigo, tú que te sientes tan buena persona, tú también has pecado contra Dios y has violado su ley. Y hoy el Señor te dice, clama a Dios por misericordia y arrepentimiento. Niños, sí, ustedes están incluidos en este llamado. Ustedes también han pecado contra Dios y ustedes necesitan arrepentirse. Los niños no deben pensar en obedecer simplemente para que no tengan que firmar el observador en el colegio o para evitar la disciplina de los padres en casa. Niños, la razón por la que ustedes deben aprender a obedecer es porque eso agrada a Dios y el no hacerlo le desagrada a Él. Esa es la motivación por la que obedecemos. Esa es la motivación por la que el pueblo es llamado a obedecer, para gloria de Dios, no para preservar los bienes en lo horizontal, aunque era la consecuencia que vivía Israel. Cuán grave error cometemos los padres cuando le decimos, pórtate bien en el colegio para que no te hagan firmar el observador. Hijo, aprende a no pasarte el semáforo en rojo porque o si no un policía de tránsito te hace un comparendo. Hijo, no robes porque vas a ir a la cárcel. Esa no es la motivación principal. No robes porque eso desagrada a Dios y así no vayas a la cárcel. Lo estás ofendiendo. Debes portarte bien en el colegio no solo para que no firmes el observador, sino porque debes honrar a Dios. Debes ser fiel a tu esposa, no solo porque si se da cuenta pierdes el 50% de lo que tienes. Debes ser fiel a tu esposa porque eso agrada a Dios y le honra. ¿Cuál es la motivación por la que el hombre debe obedecer? A Dios. Pero el pueblo había perdido esa motivación. Había perdido el norte de su obediencia. Y Joel le está diciendo,
es en los términos de Dios. Reúnanse en asamblea, proclamen ayuno y preséntense a la casa de Jehová. Dios, ¿qué les está diciendo? No había para ese momento otro canal de comunicación con Dios. No había otra forma. Así que hoy, ¿esto qué incidencia tiene para nosotros si ya no está el templo? Si ya no hay una casa física a la cual nos podemos presentar. Porque todos estamos llamados hoy a arrepentirnos verdaderamente, pero ya no hay una casa física. Ahora hay uno que es el verdadero templo, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el templo que Él ha establecido con piedras vivas. Ahora tenemos que clamar, y ahora a través de Cristo, ya no un lugar físico, ya no es un lugar físico, ya es un hombre, un sumo sacerdote. Hay un debido entonces arrepentimiento en los líderes y un debido arrepentimiento en el pueblo. ¿Y qué debemos entonces entender como iglesia de Dios respecto a este pasaje? Primero, quiero enfatizar en esta realidad. Todos, sin importar la condición o posición en la que nos encontremos, somos llamados de parte de Dios a tener un arrepentimiento genuino y no fingido y superficial. No obras de religiosidad. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los hombres que lavaban los platos de manera externa? ¿Recuerdan? ¿Qué les dijo? Hipócritas, ustedes lavan los recipientes por fuera, mientras su corazón está totalmente alejado de mí. Esa misma solicitud que le hizo el Señor. Vamos a Mateo 23, 26, leámoslo juntos, por favor. Sigue vigente para nosotros hoy. Mateo 23, 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cómo se limpia lo de afuera? Limpiando lo de adentro. ¿Pero qué intentaba hacer el pueblo? Limpiar lo de afuera para tratar de limpiar lo de adentro. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, hoy la solicitud no es que hagamos rituales externos, es a que se inicie un cambio de adentro. Y este cambio solo lo puede efectuar Dios en la persona de Cristo por el poder de su Santo Espíritu. Pero ¿qué también nos muestra entonces este texto acerca del verdadero clamor que debe efectuar el pueblo? Tanto siervos de Dios como ovejas del pueblo de Dios son responsables de buscar al Señor. Todos hoy tienen este llamado, pero también hay una esperanza, y es que Dios siempre tiene un remanente clamando por Él, y Él ha asegurado que la intercesión por la iglesia jamás termine. Joel fue puesto como representante del pueblo de Dios para interceder por este pueblo pecador, pero hoy como iglesia nosotros tenemos uno mayor, Jesucristo. No va a haber un solo momento en que la iglesia camine en este mundo sin un remanente que presente o represente al Dios vivo. Porque ¿saben quién se asegura de que esto así sea?
Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8:34 para leerlo en palabras de Pablo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy somos llamados a un verdadero clamor, a un verdadero arrepentimiento, no externo, sino interno, a un verdadero reconocimiento de nuestro pecado y a despojarnos de las obras rituales externas con las que queremos acallar nuestra conciencia. No, no es dando mercados al necesitado que vamos a ir al cielo. No, no es ayudando a unas cuantas personas a que puedan pagar su semestre o a que puedan pagar los recibos del agua para que no se la corten. No, eso no lleva al cielo a nadie. Ese fue el engaño que en nuestro contexto cultural le vendieron a Pablo Escobar, que por construir barrios y dar mercados ocuparía una posición importante en el cielo. No, al cielo no se va con obras ni con indulgencias. Las obras y las indulgencias solo le alcanzan a alguien para llegar al infierno. Al cielo solo se llega por la fe en el único intercesor que es Jesucristo, en el sumo sacerdote. Y Él intercede por nosotros. Y Él asegura que la iglesia llegará a la meta que Él ha establecido. Así que hoy tenemos una gloria mayor. Porque Joel tan solo fue una sombra de la intercesión eficaz del remanente de Dios en favor de un pueblo. Nosotros tenemos uno mayor que Joel. A Jesucristo, quien está a la diestra de Dios Padre, intercediendo todos los días por nosotros, aún en los momentos de mayor debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él permanece siendo fuerte y fiel a su intercesión en favor de la iglesia. Miren lo que dice Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He allí nuestro intercesor. Así que permítame terminar con esta breve síntesis. Debemos ser diligentes en apartarnos de todo ritualismo con el que estamos tratando de acallar nuestra conciencia y ganar el favor de Dios. Debemos apartarnos de toda obra externa que no nace de un corazón arrepentido. Y debemos clamar y dolernos, ya no en silicio, pero sí con un corazón contrito y humillado. Un verdadero arrepentimiento en el que decimos: Señor, hemos violado la ley y hemos violado los términos del pacto. Ten misericordia de mí, no porque yo lo merezca, sino por la intercesión de Cristo en favor del pueblo. Ya no más falsos arrepentimientos. Es necesario un arrepentimiento genuino en todos. Líderes, ministros. Hoy el Señor llama a todos: arrepiéntanse. Y nuestro deber es atender ese llamado. Pero teniendo algo claro, el pueblo de Dios puede estar seguro de que así será,
por la intercesión eficaz de Cristo. No hay excusa. Aquel que sirve no podrá decir, Señor, estoy cansado, este pueblo no te busca. Tú eres mi pueblo y no dejes de buscarme y no dejes de interceder. Nunca un siervo de Dios podrá decir, ya no vale la pena interceder por este pueblo. Porque nunca Cristo dirá tal afirmación, porque Él nunca dejará de interceder por los suyos. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero también llama a todo el pueblo. Padres, hay una responsabilidad sacerdotal sobre nosotros. Y nunca debemos dejar de interceder, ni aun en los momentos de mayor oscuridad de nuestros hijos. Porque mientras haya vida y esperanza. Y debemos interceder por ellos. Pero hijos, ustedes no se pueden excusar, es que en que mi papá no te busca, en que mi mamá no te busca, no. A ti el Señor te dice, sin importar lo que hagan tus líderes, tú tienes que buscarme y tú tienes que arrepentirte de mi pecado. No podemos evadir responsabilidades, pero bajo una certeza, un verdadero arrepentimiento solo es posible por la operación del perfecto intercesor que es Cristo. Es una obra del Espíritu Santo dada a su remanente, un remanente fiel. Aprovechemos este momento para orar y decirle, Señor, perdóname por mi arrepentimiento, me arrepiento de mi arrepentimiento. Oremos al Señor y digámosle, Señor, ¿de qué manera yo estoy tratando de acallar mi conciencia en lugar de venir en un arrepentimiento real a ti? Ya no más dolores externos y lágrimas de cocodrilo. Dios pide un arrepentimiento que viene de lo profundo de nuestro corazón. Un arrepentimiento real y verdadero. Jóvenes, ¿realmente se han arrepentido de su pecado? ¿Están viviendo conforme a la palabra de Dios? Si no es así, este es un momento para decir, Señor, perdóname. Porque con la vitalidad de mi juventud debería estar adorándote y exaltándote y no yendo tras las cosas de este mundo. Y tú que estás avanzado en años, has dejado de buscar al Señor con intensidad porque estás cansado y fatigado. Este es un momento para que también digas, perdóname, Señor. Porque aunque mis fuerzas han menguado, mi amor por ti no debería menguar. Pero aunque haya debilidad, hoy podemos también decir gracias, Cristo, porque en ti nunca habrá debilidad para interceder por nosotros. Porque tú eres el sumo sacerdote que se asegura de que cada uno de tus hijos llegarán firmes a la meta. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Perdónanos como iglesia por aquellos momentos en que cubrimos nuestro pecado con simples prácticas religiosas. Pero ayúdanos a que hoy en nosotros brote un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que viene de adentro por la operación de tu Espíritu Santo y no de afuera por esfuerzos humanos. Hoy te clamamos por esta iglesia. Ten piedad de nuestra iglesia local. Pero hoy te oramos por la iglesia en general. Ten piedad. Y te oramos hoy por nuestra nación. Ten piedad de nuestros gobernantes. Ten piedad de los habitantes de nuestra Colombia.
Perdónanos porque como nación nos hemos alejado cada día más de tu palabra y de tu verdad. Ten misericordia y no nos des el juicio que merecemos. Más bien muéstranos esa misericordia y esa bondad de la cual no somos dignos. Y esto te lo pedimos por Cristo. Perdona nuestra nación. Y no queremos que nuestra nación vaya cada día de mal en peor para entender que hemos violado tu ley. Hoy como iglesia te decimos, aquí hay un remanente que te clama por Colombia. Aquí hay un remanente que hoy te dice, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia por amor a tu nombre y para bien de tu amada iglesia. En Cristo Jesús. Amén.